es eso. No es que van a hacer el examen y les va a durar 3 horas justo, es que estén cómodos, que no tengan apremio de horario. Aparte, fíjense que está esta variable de subir las cosas que hicieron. Entonces, hay que darle Claro. tiempo a que armen, saquen fotos y... Sí, sí, está bien. Bien, bueno, ya puse a grabar, estamos en vivo. No, no estamos en vivo, estamos en directo. En vivo estaría pasando en YouTube en este momento, pero no, estamos en directo. ¿Sí? Bien, bueno, ¿dudas? ¿Consultas? Hola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. yo quería hacer una consulta, estuve repasando un poco para el examen y Muy eh, y vi muchos de los apuntes, especialmente en los libros recomendados que están en la cátedra, que en bien. el tema de sucesiones se habla bastante de la sumatoria de la sucesión. Me preocupé un poco porque no lo trabajamos en la guía, entonces quería saber si entra o no entra. No, no, ese no entra porque lo de la sumatoria es como una sucesión que se arma a través de una sucesión original, ¿sí? Claro, sí. Ese tipo de sucesiones se llama series, Ah, ¿sí? claro. Ah, sí, Y me preocupé un poco porque como no, al menos yo no estuve en todas las clases prácticas, entonces no estaba segura si ese tema se había tratado. no, no, no. Ahora queda más claro. Bueno, muchas gracias. No entra, pero posiblemente entre en el final, ¿sí? El año pasado lo que hicimos es, los profes de la teoría pidieron que se deje abierta la práctica de series para que ustedes este, lo practiquen, ¿sí? Y no era por ahí, no se tomaba, ellos avisaban si se tomaba o no, ¿sí? Pero Ah, bueno, depende de la teoría, ¿sí? O sea, en la parte del final depende de la teoría. Ahora, en la cursada, no se va a dar, ¿sí? Pero bien, por ahí se da perfecto. un ejercicio, el año pasado lo que hicimos fue la última clase, o las dos últimas clases, subir la guía esa y lo que querían podían hacer preguntas sobre esa guía, ¿sí? Para, Bien. pero no era indispensable, digamos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Aureliano, ¿se aprueba con 6? Se aprueba con 6, sí. Se aprueba con 6. Y acá está pidiendo hacer el ejercicio 6B, entiendo que de la guía 3, ¿no? 6B. El 6B, a ver, Sí, de vamos a la ver, guía vamos, 3. Ok. vamos a compartir pantalla. O sea, yo lo que no supe trabajarlo fue que justo el X no tendía a cero. Entonces no podía usar el límite notable de seno de X sobre X. Bueno, ahí hay que hacer un cambio de variable. Ah, bien. Vamos a ver. Entonces, vos me preguntabas el 6. 6B, si querés te lo dicto, Aure. A ver, vamos a mirarlo acá y después por de última. Dale. Sí. Acá dice, ver el límite de f de x que es tangente de x sobre 2x. Bien. Entonces de acá tenemos tenemos que calcular el límite cuando x tiende a pi sobre 2, ¿sí? De tangente
de x sobre 2x. ¿Sí? Y como bien vos decís, esto no me tiende al 0. Entonces, ¿cómo hago? Y, bueno, puedo hacerle, en este caso, ¿sí? Puedo hacer, puedo decir, t es igual a x menos pi sobre 2, ¿sí? Y entonces, cuando x tiene, perdón que viene alguien, a ver, ¿quién viene? Cuando x tiende a pi sobre 2, el t tiende a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, acá ponemos decir, cuando x tiende a pi sobre 2, ¿sí? En este caso, entonces, t va a tender a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ahí lo entendí. Y entonces de acá tenemos que, tenemos el límite cuando t tiende a 0, y acá en vez de tangente de x vamos a poner tangente de t más pi sobre 2. ¿Sí? T más pi sobre 2. ¿Sí? Y acá, en vez de 2x, vamos a poner 2 por t más pi sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y acá hay que usar las propiedades de la tangente. ¿Sí? Acá hay que usar las propiedades de la tangente, o la podemos haber usado acá directamente, las propiedades de la tangente. ¿Sí? Acá podríamos haberlo usado directamente las propiedades de la tangente. ¿Sí? Acuérdense que la tangente de x es igual a tangente de x más pi sobre 2. Entonces, acá podríamos haber usado esa propiedad. ¿Sí? O la podemos hacer acá directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿cuál sería la propiedad de la tangente? La propiedad de la tangente es esa, a ver, que esperen que acá se me clavó la, ahí está. ¿Que alguien vino? No. Me había sonado. ¿Sí? La propiedad de la tangente es esta. ¿Sí? Que la tangente, tangente de x es igual, ¿sí? A tangente de x más pi. ¿Sí? O menos pi. ¿Sí? Por ahí esta propiedad nos ayuda. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, la gráfica de la tangente es
si ustedes la grafican, y igual a tan de X, ustedes ven que se repite. Sí, anda muy lenta de internet. Sí, no, está pesadita la cosa hoy. Sí, muy lenta. Bueno, ahí está andando. Acá, fíjense que justamente, ¿sí?, se repite, o sea, la misma gráfica se repite cada pi, ¿sí? Acá esta misma S se repite acá centrada en pi. Y en 2pi lo mismo, y en 3pi, y al revés para atrás, ¿sí? Entonces acá tenemos que, por eso usamos esta propiedad que la tangente de x es igual a tangente de x más pi, o tangente de x menos pi, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Aureliano, yo te voy interrumpiendo a medida que los chicos consultan acá, porque después por ahí se Sí. las pierdo de vista. Los chicos mientras rinden, ¿tienen que estar en videollamada? No, no necesariamente, o sea, está la videollamada está para si hay alguna duda o algún problema que nos puedan comunicar. Entonces, por ejemplo, ha pasado que nos han consultado sobre los enunciados, o que se le trabó para subir, entonces que le demos un poquito más, más de tiempo, ¿sí? Y todas esas cosas. Lo que sirve para estar en la videollamada es que se tenga consideración en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente por ahí, si por ahí a lo último del parcial uno se conecta y dice, no, dame más tiempo. Pero, ¿estuviste dando clase o estuviste en el examen o te conectaste recién no? ¿Sí? Entonces, está bueno eso, que estén conectados para ser visible para nosotros. Entonces, por ejemplo, si tienen algún problema, se tiene consideración en ese sentido. ¿Sí? Bien. Después quieren los chicos revisar el 10 A y B. El 10, A y B. 10 A y B. A ver qué dice el 10, A y B. Vamos para el 10. Y preguntaron también antes, que ahora me acordé, si se va a evaluar el tema asíntotas. No, porque no estaba la teoría, no lo desarrolló bien, ¿sí? Entonces, se va a dejar, calculo que se va a dejar de lado, pero es interesante saberlo para lo que sigue, ¿sí? Entonces, es importante saberlo, ¿sí? Bien, entonces dice, hallar las asíntotas en las siguientes, el A y el B. Claro, Muy bien. justo es eso. Bueno, lo vemos rápidamente. Por ejemplo, las asíntotas horizontales es cuando el X tiende a más infinito o a menos infinito, y si eso me da un valor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, acá vamos a ver las asíntotas. A ver, vamos, x al cuadrado más 3 y x al cuadrado menos 9. Entonces,
Pero, entonces acá se me trabó el... Y no solamente anda lenta la la internet, que también anda lenta mi computadora. Sí, a mí Sí. me pasa lo mismo. Sí. Bueno, se nos congeló Aureliano. Ahora va a volver a entrar. Vamos a darle tiempo, que debe estar a los golpes con su compu. Lo pedimos en formato PDF porque el aula nos da herramientas para corregir sobre un PDF, pero si se ven muy complicados, yo no creo que haya problemas si lo suben en Word. Yo estoy hablando desde la materia en la que estoy, la primera vez que estoy en esta, por eso le pregunto mucho a Aureliano para no meter la pata. Ahora cuando suba Emiliano, corroboramos lo del formato, pero yo les diría que si no se puede y se ven complicados, lo suban en Word y se terminó. Pero vamos a esperar que él me corrobore para no tomar decisiones de acuerdo a mi criterio y nada más. Complicados, ¿no? ¿Se puede usar iLab PDF para convertirlo? Wow. ¿Qué es una aplicación?
Me mataron con el iLab ahí. A mí me pasó que quise hacerlo en formato PDF, no se veía nada y tuve que subirlo como foto. Bueno, esa es otra alternativa. Sí, la aplicación que usen para hacer la conversión, eso es de cada uno, mientras uno lo pueda ver. Bueno, fantástico, si la usaron y funcionó. Igualmente, a medida que van subiendo los exámenes, vamos corroborando que se pueda leer. Por eso uno le da tanto tiempo para que ustedes estén tranquilos, que lo podemos mirar y que enviaron lo que tenían que mandar. Bueno, listo, perfecto, no la conocía, fantástico. Y en la materia que yo estoy, a veces recibimos fotos cuando los chicos no pueden hacer la conversión, así que yo creo que no habría problema. Igual lo vamos a corroborar ahora. La nota, cuando terminemos de corregirlos, somos 4 para corregir. Somos nosotros 2 y otras 2 personas de otra comisión. Así que lo antes posible. No tengo una respuesta de cuántos días hay que esperar. Yo podría comentarles en cuanto al 12 que recién preguntaron, el 12A, para ir avanzando, que no perdamos el tiempo. Ustedes en el inciso 12A tienen una función continua en el intervalo 0,2 y les propone otra función g de x. Entonces habla, o lo que pide, los incisos que siguen, es acerca de la función cociente. Si las dos funciones son continuas, el cociente de funciones continuas nos da una función continua. Entonces, como ustedes saben que f lo es, tendrían que trabajar con g de x. Si g de x es continua en ese intervalo, ¿sí? O bueno, habría que mirar cuál es de las tres la aseveración, porque dice correctas. Entonces, primero habría que ver qué pasa con g de x en el intervalo 0,2. ¿Está? Entonces, sabiendo que f lo es, si g también es continua, entonces dirán que es continua en el intervalo 0,2 o verán las alternativas que tienen ahí, pero en principio hay que trabajar con x, ver qué pasa con esa función. A ver si ahí volvió. Sí, continuidad es el último tema que entra en el parcial. Le he mandado un mensajito a Aureliano a ver cómo está con este tema. Bueno, si vos probaste, Cami, que la función g es continua en el intervalo, ahí llegó Aureliano, a ver, ahí se ve la carita. Ay, menos mal, menos. Pero escuchame una cosa, no te borres así sin aviso. No, es que yo estaba hablando, pensaba que me escuchaba, No, menos mal sí. que me mandaste un mensaje. No, sí, te mandé un mensajito a ver cómo estabas. No, bueno, acá le fui contestando a los chicos algunas cositas y algunas las quiero corroborar con vos, Aureliano, Sí, porque sí. como yo no estuve el año pasado, no quiero meter la pata. Acá dicen algunos chicos, ¿qué pasa si no pueden convertirlo en PDF? Se puede convertir en PDF, generalmente lo que hacemos, ponemos una aplicación que es online gratuita, donde ustedes suben las fotos y se la transforma inmediatamente en PDF. O sea, le ponemos una página donde pueden subir las fotos y eso mismo les hace un archivito que se lo transforma en PDF. Ah, bien, ¿Sí? bien, bien. Pero bueno, de última, si no lo pueden hacer,
¿sí? Lo mandan en Word. Lo mandan en Word o O suben fotos. suben fotos y nosotros, yo me he encargado de transformárselo, ¿sí? Ok. Pero porque para que no pase eso, le pedimos, o sea, que nos ayuden, si no tendría que yo ponerme, armarle cada uno, ¿sí? Y eso, estaría mal, o sea, en parte no sería prudente, porque es como manipular su examen, ¿sí? Entonces, es más vale, y está bueno que lo manden en PDF, ¿sí? Que traten de hacerlo, de ver, hay muchas páginas que te lo transforman en PDF, porque el PDF cuando ustedes lo arman, no se puede modificar, salvo poner comentarios arriba, pero lo que han Claro. puesto ustedes quedó, ¿sí? No se puede modificar. Acá los ¿Sí? chicos habían hablado de una aplicación que entiendo yo que se llama iLab. ¿La conoces? Claro, sí, hay un montón de Bueno, aplicaciones. yo como bestia le dije, ¿qué es eso? No, hay un montón de aplicaciones. ¿Sí? Bien. Eh, sí, después también Scan PDF, hay un montón. ¿Sí? El año pasado, como les dije, yo cuando entran al parcial está todo toda la reglamentación del parcial, y abajo hay un link de sugerencia para poder armar PDF. Bárbaro. ¿Sí? Bien, no sé Bueno, dónde que, no sé sí, dónde no, que- estábamos, digo yo, en el 12A, que habían preguntado cómo hacerlo, que fíjate lo que dice, y yo les decía que como tienen el cociente de dos funciones, y hay que hablar sobre el cociente, si es continuo o no la función cociente en un intervalo, que trabajaran con G, porque la F que está en el numerador ya es continua, pero léelo porque es más claro leerlo que lo que te estoy diciendo. el 12, a ver, Estábamos conversando. voy a Eso. compartir pantalla. Sí. Entonces, es El 12. 12A. 12A. Bien, claro, seleccione la respuesta correcta. Si F es continua en el intervalo y sea G, entonces la función es continua en el intervalo. No, igual, claro, hay que trabajarlo, como dice Laura, hay que trabajarlo mirando el G, ¿sí? Acá pone Cami, sí, yo había probado con 0,2, pero no sabía cómo continuarlo. Y ahí apareció tu cara. Bueno, ahí ustedes tienen que analizar dónde la función está definida. Acá, el G, dónde, o sea, esto, ¿sí? Es una cuadrática. Y tiene raíces, en uno tiene raíces. En uno es raíz, ¿sí? Porque 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, menos 2, 0. ¿Sí? En uno es raíz y en el otro no sé cuál es la otra raíz. El 1 y cuál otra no es raíz, a ver. El -2 puede ser. Puede ser menos 2, a ver, tenemos Sí. 4, sí, exacto, menos 2. Entonces tenemos que g de x tiene raíces en menos 2 y 1, ¿sí? Entonces, no está definida, ¿sí? No está definida en el menos 2 y en el 1, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Acá en este intervalo,
¿sí? En este intervalo, en el 1 no está definida. ¿Sí? Entonces, en el 1 se me iría a más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, acá, esto no es verdadero, no es continuo. No necesariamente es continua. ¿Sí? ¿Cuándo podría ser continua? ¿En qué caso podría ser continua? En el 1, 2. ¿Cómo? En el 1, 2. No, en este caso, en el A, en el A1. Ah, ¿En qué condición extra le tendré que poner para que sea continua? ¿Que supera el 1? No. Que supere, ¿cómo que supere el 1? Perdón, por ahí entendí mal yo. O sea, que el valor no entre en el 1. O sea, que el 1 no entre y que sea mayor a 1 el valor. ¿Puede ser? ¿Que todo el Vos valor No, decís es el 1? 0,1, vos decís 0,1 abierto, unión 1,2, dirías, sacar el 1. Claro, o sea, que no, o sea, el -2 y el 1 no entren y los valores que no toma, o sea, de esos, sean continuos. ¿Puede ser? no, yo digo que no se modifiquen las condiciones, no se modifiquen, Está bien. no se modifiquen las condiciones, sino que hay que poner algo más, ¿sí? ¿Qué otra condición tiene que pasar para que esto sea continua? Para que este cociente sea continuo. A ver, si se le ocurre. 0 cuando x igual a 1, ¿puede ser? No. Yo pondría, fíjense, que f de x tenga una raíz en el 1. Entonces se me cancela, ¿Sí? Por ejemplo, si f de x es igual a x menos 1 por cualquier otra cosa, ¿sí? Ese x menos 1 se me cancelaría con el x menos 1 de acá. Y se me desaparecería la indeterminación esa. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O se me cortó a mí también otra vez? No, se te escucha bien, debe estar pensando. Ah, No, no lo entiendo, ¿eh? Lo que dice bien. Aureliano, permiso que me meta, Sí. vos descansás, es que si vos factorizaras la función f, por ejemplo, si fuera un polinomio, ponele, y supieras que 1 también es raíz y lo pudieras factorizar, en el numerador te quedaría x menos 1 por otro factor. Y abajo, como sabemos que 1 es raíz, sería x menos 1 por x más 2, porque además sabemos que menos 2 es la otra. Entonces vos podrías simplificar el x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador. Y chau indeterminación. Eso es lo que está diciendo Aureliano. Ah, sí, ahora sí. Sí. Es como que le puse un problema dentro del problema, ¿sí? Para pensar un poco, ¿sí? Para ir entrenándonos para el parcial. ¿Sí? Bueno, acá, en este caso, en el A, sí, bueno, en este caso sí es continua, ¿sí? Porque justamente donde no está en la determinación es en el 1 y el 1 no lo está tocando, ¿sí? Entonces esta sí es la correcta, ¿sí? Y acá dice, es discontinua en algún... No, esta es falsa, ¿sí? Porque acá es continua en todo punto, ¿sí? Y el B, bueno, tiene una asíntota oblicua, ¿sí? Para cualquier valor de P, para algún valor de P o ninguna de Sí, las igual anteriores. preguntaban el 12A, Aureliano, El nada más. 12A, bueno. Sí. Digo por si no querés explayarte ahí. No, ahí lo que hay que hacer, ¿sí? Es ver, tener
tenemos que, acá yo estaba escribiendo, hablando solo, como lo loco, ¿sí? Entonces en el 12b tendríamos que ver que el límite, ¿sí? Cuando x tiende a más o menos infinito, ¿sí? O vamos a poner infinito, de, en este caso, la raíz de 1x cuadrado más px. Entonces, 1 más x al cuadrado más px, y a esto le tengo que restar menos, ¿sí? X, o no, perdón, dividirlo por x, todo esto dividirlo por x, ¿sí? Y si esto me tiene que dar una constante, ¿sí? Esa constante es la pendiente, ¿sí? De la recta, la asíntota oblicua, ¿sí? Entonces, si eso luego, vamos a poner esa constante es la pendiente de la asíntota oblicua, ¿sí? Y después lo que vamos a tener que hacer es lo mismo, casi lo mismo, ¿sí? Tendríamos que hacer esto, y acá el límite tendríamos que hacer menos esa constante por x. Y eso me tiene que dar un valor, ¿sí? Vamos a ponerle, en vez de constante, le vamos a poner m, ¿sí? Acá m, y acá entonces me va a dar m, y eso me va a dar un valor b, que es la ordenada al origen de la recta, ¿sí? Y esta es la ordenada al origen de la asíntota, ¿sí? ¿Está bien? Sí, yo tengo una pregunta sobre Sí, ese. sí. ¿Cómo hacemos para diferenciar si eso vale para cualquier valor o para algún valor en específico de P? Bueno, vamos a trabajarlo. Esto, arrancamos de acá, ¿sí? Arrancamos de acá. ¿Esto a qué es igual? Y yo voy a meter este x, lo voy a meter dentro de la raíz. ¿Y cómo lo voy a meter? Como x al cuadrado, ¿sí? Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a infinito, y acá vamos a poner la raíz, y acá voy a poner 1 más x al cuadrado más p de x, ¿sí? Sobre x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, saco lo mismo, saco factor común x al cuadrado acá arriba, ¿sí? Y me quedaría así. Entonces acá me quedaría primero el x al cuadrado, y acá me quedaría así, y entonces acá esto me quedaría sobre x, acá me quedaría 1, y acá me quedaría 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí.
Bien, entonces acá las x al cuadrado se me simplifican, ¿sí? Y entonces esto es igual a ahí, esto es igual a esto. ¿Sí? Sí. Y acá, ¿y este límite a qué es igual? Cuando x tiende a infinito, A 1. a 1, ¿sí? A 1. ¿Sí? Entonces acá esto es igual a 1. Entonces, o sea, ¿tuve que poner condiciones sobre el P? No. No, entonces vale para cualquier P. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces acá sería esto, ¿vale? Para cualquier P. O sea, cualquier P que le ponga, esta función va a tener una asíntota oblicua con pendiente 1. ¿Sí? La pendiente va a ser 1. Lo que va a cambiar es la ordenada al origen después. ¿Sí? Pero para calcular la ordenada al origen vamos a tener que hacer esto. Y ahí sí nos va a quedar en función del P. ¿Sí? Pero no nos pide eso. Nos pide si existe o no. Y como nos da una constante, listo. Sabemos que sin restricciones eso va a tener un asíntota oblicuo con pendiente 1. ¿Sí? ¿Más dudas? Yo también tenía una duda con el 11C. El 11C. A ver, vamos a ver el 11C, qué es lo que dice el 11C. El 11C dice, si existe el límite de la eyección, entonces, y existe el G, entonces es y existe G de X, entonces es distinto de 0. El límite cuando es distinto de 0. Claro, ¿Qué o sea, pasó? yo pensaba que eso no era falso, entonces no sé cómo demostrarlo con un contraejemplo. O sea, yo pensé que G, el límite de G de X tenía que ser distinto de 0 para poder dividir a F de X. ¿Y qué pasa con lo que hablamos recién? Con esto. Con esta función. Y lo que dijimos acá. Si, por ejemplo, f de x es igual a x menos 1, ¿sí? Por otra cosa. Y el g es igual a esto. Claro, se puede factorizar. Claro, pero acá tendríamos un contraejemplo de esto, ¿sí? El límite de esto existe, pero esto es igual a 0. ¿Sí? Sí, ok, ya entendí, gracias. No, por favor. ¿Más dudas? Van muy bien, ¿eh? Van muy bien. Acá Juliana está preguntando, no sé cómo hacer el 10A y B, que me parece que ya lo charlamos Claro, recién. no, que yo quedé hablando solo.
Ah, el de las asíntotas. Ok. Claro. Sí, Vamos sí, sí. vamos a terminar el 10. Ah, porque estábamos en el A. No sé dónde terminé, ¿sí? Pero bueno, las asíntotas verticales son los puntos donde no está definida la función y el límite cuando x tiende a ese punto de f de x es más o menos infinito. ¿Sí? Que es lo que estuve hablando yo, ¿qué es lo que puede pasar? Que no esté definida la función, pero el límite de una constante. Por ejemplo, en el caso este que tenemos la gráfica acá, ¿sí? En este caso, no, por ejemplo, en esta función, en el 2 no está definido, pero cuando yo hago tender el x al 2, me da un valor del límite. ¿Sí? Entonces, en este caso, no existiría asíntota o vertical. Existe cuando no está definida la función y cuando hago tender a ese punto se me va a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces, esas son las asíntotas verticales. Que en este caso, ¿sí? En este caso, se puede ver que las asíntotas verticales están en x igual a menos 3 y en x igual a 3, ¿sí? Hagan la cuenta y van a ver que cuando x tiende a menos 3 se me va a menos infinito y cuando x es igual a 3 se me va a más infinito, ¿sí? Las asíntotas horizontales, ¿sí? Tenemos que estudiar que el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de f de x me dé una constante, ¿sí? Y para verlo eso, ¿sí? Tenemos que ver el límite de esto, a ver, por ejemplo, vamos a empezar con menos infinito, a ver si me da una constante. Si me da una constante, eso es una asíntota horizontal, ¿sí? Entonces de acá tenemos esto, podemos de vuelta sacar factor común, ¿sí? Y entonces acá nos quedaría, arriba nos quedaría 1 menos 3 sobre x al cuadrado, y acá abajo nos quedaría x al cuadrado dividido 1 menos 9 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Bien, y cuando entonces acá se me van los x al cuadrado, ¿sí? Se me van los x al cuadrado, y nos queda, por un lado, esto, sobre esto otro. ¿Sí? Y entonces acá tenemos que este límite me da 1. ¿Sí? Entonces, esto es una asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, luego, y igual a 1 es una asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Está bien? Después hay que probar cuando el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Que en este caso no va a generar cambios. ¿Sí? Pero hay que estudiarlo. A veces que da un cambio. ¿Sí? Entonces acá tenemos que estudiar lo mismo cuando tiende a más infinito, pero nos da lo mismo. ¿Sí? Entonces acá, si hacemos con el más, ¿sí? Y acá hacemos uno con el más, no hay cambios acá, ¿sí? Y acá nos daría lo mismo.
Entonces, no me genera una nueva asíntota. Pero puede pasar que me genere una nueva asíntota, ¿sí? Entonces, hay que probar los dos límites, cuando el x tiende a más infinito y cuando el x tiende a menos infinito, ¿sí? Bien, y por último, la asíntota oblicua, ¿sí? La asíntota oblicua, lo que tenemos que ver es el límite de, como habíamos dicho, vamos a escribirlo así, y esto sobre x, ¿sí? Y acá vamos a ponerle más, ¿sí? Tenemos que ver que este límite me dé un número, una constante. Si me da una constante, sí, distinta de cero, ¿no es cierto? Si me da una constante, distinta de cero. Tiene que dar una constante distinta de cero. Entonces, de acá tenemos, ¿sí?, que el límite, cuando x tiende a infinito, y acá vamos a hacer la división, me quedaría x al cuadrado menos 3 sobre x por x al cuadrado, ¿sí?, menos 9. ¿Sí? Y bueno, operamos de la misma forma o hacemos la regla de Stokes, ¿sí? Y tenemos que esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0. ¿Sí? Porque el grado del numerador es más grande que el numerador. ¿Sí? Entonces, de acá obtenemos que no existe asíntota oblicua. ¿Sí? Entonces, tenemos dos asíntotas verticales en menos 3 y 3, una asíntota horizontal en 1 y no tiene asíntotas oblicuas, el A. ¿Sí? Y el B, déjenme ver el B, ¿cómo era el B? Papá. El B, nos queda más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Esto es una cosa muy conocida, esto es muy parecido a 1 sobre x. Sabemos que tiende una asíntota horizontal en el 0, y en este caso va a tener dos asíntotas verticales, ¿sí?, en x igual a 1 y en x igual a menos 1, que es donde no está definida. Y no va a tener asíntotas oblicuas. ¿Sí? Esto nos podemos fijar, por ejemplo, cuando el x tiende a, por ejemplo, la horizontal es cuando el límite cuando el x tiende a infinito, ¿sí? Cuando el x tiende a infinito, esto se me hace 0. Entonces, tiene la asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Sí? ¿Dónde no está definido? Bueno, en x igual a 1 y en x igual a menos 1. ¿Sí? Y cuando hago tender a x igual a 1, se me va a ir por un lado a más infinito y por otro lado a menos infinito, y cuando el x tiende a menos 1 me va a pasar más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces tiene dos asíntotas verticales. Y en el caso de asíntota oblicua, si lo divido todo esto por x, y me va a quedar un polinomio, acá abajo me va a quedar un polinomio más grande todavía, de grado más grande, o grado 3, y también el límite de eso me va a dar 0, entonces no existe asíntota oblicua. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Muy bien. ¿Más dudas? El 8B. El 8B. A ver qué dice el 8B.
El 8b. Para las siguientes funciones, estudiar la continuidad e indicar los tipos de discontinuidades y definirlas en los puntos de discontinuidad para que sean continuas en el caso de ser posible. Bien. Acá entonces, ¿cuál es la discontinuidad en el 8b? Acá pone quien lo preguntó, Ainhoa, Sí. dice que es evitable la discontinuidad y no entiendo cómo demostrarlo. Bueno, pero ¿dónde es discontinua? En el pi sobre 4, parece, ¿no? Y no sé si querés, Ainhoa, habilitar el micrófono así. Bueno, vamos a ver. 8b. Entonces, 8b, tenemos el Te dicto, si querés. f de x es igual, sí. Sí, f de x es igual a coseno de 2x sobre x menos pi sobre 4. Bien, entonces acá esto es discontinuo, o sea, en este caso es discontinua en pi sobre 4, ¿sí? Que es acá donde se me haría 0 y una posible discontinuidad. Entonces, ¿cómo es la discontinuidad? Hay dos tipos de discontinuidades. Una, ¿sí? Vamos a ver los gráficos por aquí, que tenemos aquí. Una, que puede ser que los límites laterales, ¿sí? O sea, en este caso, acá hay una discontinuidad, ¿sí? Pero los límites laterales son iguales. Entonces, en ese caso se puede redefinir, estudiando los límites laterales. Otra de las cuestiones es que los límites laterales sean distintos. Entonces ahí no hay forma de definirlo. Entonces, bueno, hay que estudiar los límites laterales, ¿sí? Entonces, ¿sí? Estudiemos los límites. Estudiemos los límites laterales para ver cuál es el grado de discontinuidad. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces tenemos que ver el límite cuando x tiende a pi sobre 4 por la izquierda, ¿sí? Que ponemos así. Vamos a ponerlo ahí, entonces acá le vamos a ponerlo acá arriba. ¿Sí? Por la izquierda. De esto. Bien, y entonces acá cuando x tiende a pi sobre 2, a pi sobre 4 por la izquierda, acordémonos que pi sobre 4 es 45 grados, y acordémonos el círculo
círculo trigonométrico que tenía la Acrobat, que era medio cuadrado, ¿sí? Pero bueno, acuérdense, es un círculo, ¿sí? Entonces, si yo me acerco, así me acerco al pi sobre 4, me acerco en este sentido, ¿sí? ¿Qué pasa? El coseno es positivo, ¿sí? El coseno es positivo. Y entonces ahí me queda el coseno me quedaría el coseno de pi sobre 2, que es 0, ¿sí? Entonces me quedaría 0 sobre 0. ¿Estamos? ¿Sí? Acá no escribieron nada todavía en el chat, así que pareciera que van bien. Sí, sí, se entiende. Bien, entonces tenemos 0 sobre 0 y eso es una indeterminación, ¿sí? Entonces tendríamos que trabajarlo, ¿sí? Para que no sea una indeterminación, ¿sí? Entonces, acá podríamos trabajarlo con un límite notable, ¿sí? Cambiándolo, ¿sí? Entonces, de acá tendríamos, por ejemplo, podríamos llamar, se me ocurre, ¿no? Acá t igual a x menos pi sobre 4, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Y entonces acá cuando el x tiende a pi sobre 4, el t va a tender a 0. ¿Sí? Estoy en clase. Claro, sí. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener el límite cuando t tiende a 0, y acá entonces el coseno, y acá vamos a tener 2, ¿sí? Por, en este caso, t más pi sobre 4. ¿Sí? Porque acá reemplacé, ¿sí? Sobre t. Sí. ¿Sí? Bueno, y acá usando propiedades trigonométricas, seguramente vamos a llegar a un límite límite notable, y ahí vamos a poder resolverlo. ¿Sí? ¿Está bien? Porque bueno, a ver, vamos otra vez a seguir trabajando, a ver si esto me quedaría, esto es igual, y acá me quedaría 2t, ¿sí? Por acá, pi sobre 2. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien, y entonces acá el coseno de la suma, ¿sí? Es igual al coseno de esto, o sea, el coseno de, esto es, esto es igual, entonces de acá vamos a ponerlo acá abajo, esto es igual a esto por el coseno de pi sobre 2, ¿sí? Menos el seno de 2t por
el seno de pi sobre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Bien, y esto se me hace 0. ¿Sí? Entonces acá me quedaría esto, me quedaría. Entonces acá me queda el límite cuando t tiende a 0, y acá me quedaría menos todo esto, ¿sí? Sobre t. En realidad esto me da 1. Entonces esto se vuelve, ¿sí? Me queda esto. Y bueno, esto multiplico y divido por 2, ¿sí? Y entonces esto me va a dar 2, menos 2, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Una pregunta, ¿por qué Sí. el coseno de 2t por el coseno de pi sobre 2 da 0? ¿Cómo? ¿Por qué el coseno de 2t por el coseno de pi sobre 2 te queda 0? Porque el coseno de pi sobre 2 es 0. Ah, gracias. ¿Sí? Bien, pero acá hay una cuestión. ¿Sí? Nosotros hicimos este cambio de variable. Y estábamos teniendo a x, a pi sobre 2 por la izquierda. O sea, valores más chiquitos. ¿Sí? Entonces acá va a tender, el t va a tender a 0, ¿por qué valor? Y esto se me va a hacer más chiquito que pi sobre 2, y entonces esto me va a dar un número negativo. ¿Sí? Entonces de acá voy a decir que esto tiene que tender a por la... Uy. Por la izquierda. ¿Sí? Esto es importante. Profe, ¿puede repetir ese razonamiento otra vez? Bueno, muy bien. Acá estoy haciendo tender al x por la izquierda. O sea, con términos menores que pi sobre 4. Sí. ¿Sí? Son todos términos menores que pi sobre 4. Entonces, ¿esta cuenta qué me va a dar? Me va a dar menor que 0. Claro. Entonces, el t está tendiendo a 0 por la izquierda. ¿Sí? Me estoy acercando al 0, pero con números negativos. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, y de la misma forma, para ver, para acá 0, y acá, ¿sí? Para ver que la discontinuidad, hay dos tipos de discontinuidades, la evitable y la inevitable, ¿sí? Para ver que sea discontinuidad evitable, lo que tengo que ver es que el otro límite, ¿sí? Por la derecha, me tiene que dar igual a menos 2. Si no me da menos 2, es inevitable, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el otro límite. Y el otro límite, entonces, es más o menos el mismo razonamiento, ¿sí? El mismo razonamiento, pero nada más que el t lo hago tender por la derecha. ¿Sí? Entonces, acá hacemos el mismo razonamiento. Entonces, por la derecha. Y entonces acá, esto va a ser mayor que 0. Entonces, acá voy a tenderlo por la derecha. Y esto es mayor que 0. ¿Sí? O sea, va a tender por la derecha. Y acá lo mismo.
¿sí? Y acá, ¿sí? Me queda lo mismo. Y acá usamos la propiedad del límite notable, ¿sí? Bueno, acá vamos a completarlo bien como teníamos, ¿sí? Entonces, acá multiplicamos y dividimos por 2, vamos a completarlo. Entonces acá tenemos 2 y 2, ¿sí? Y entonces el menos 2 sale para afuera y nos queda todo esto igual a menos 2, menos 2, ¿sí? Y acá me quedaría sobre 2t, ¿sí? Y acá usamos la propiedad del límite notable. La propiedad del límite notable me dice que el límite cuando t tiende a 0 de seno de 2t sobre 2t es igual a 0, ¿sí? Ah, pero acá tengo por la derecha. Y bueno, sí, pero tenemos que el límite es igual a 0. Entonces, es igual a 0 por la izquierda, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, esto es igual a 1, ¿sí? Tanto por la izquierda y por la derecha. Entonces, esto es igual a 2, menos 2, por 1. ¿Sí? Que es igual a menos 2. Bueno, muy bien. Entonces, los dos límites laterales me dan lo mismo. Y entonces es una discontinuidad evitable. ¿Se entiende? Sí, gracias, ahí entendí. Bien, muy bien. Bueno. Pero acuérdense esto de cuando hagan límites laterales, cuando hagan el cambio de variable, fíjense hacia dónde tiende, si tiende por la derecha o por la izquierda. Eso es importante, ¿eh? ¿Sí? Porque acá estamos, si no estaríamos obviando alguna cosa, ¿sí? Es importante. Cuando hagan entender por la izquierda o por la derecha hay un cambio de variable, también tiene que ver la variable que van a cambiar, si tiende por la izquierda o por la derecha. Muy bien. ¿Más consultas? Yo tenía una duda sobre el 11, porque no me queda muy claro cómo encontrar un contraejemplo para mostrar la falsedad. ¿La falsedad de cuál, por ejemplo? ¿Del 11? No sé, del B, por ejemplo. Dice, a ver, que si existe el producto y existe el límite cuando de f de x cuando x tiende a 0, entonces existe ese otro. Y bueno, entonces acá por lo general lo que conviene es, generalmente, polinomios es lo más sencillo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Tenemos que el producto existe, eso se tiene que fijarse con algunos, con algunos ejemplos, con algunas funciones que tenemos acá, ¿sí? Entonces, a ver, el producto de esto existe, pero, o sea, y existe el f de x, pero tengo que encontrar que no exista el límite cuando el g de x tienda a, al x0. ¿Sí? Bien. Y la misma idea que el cociente de polinomios. Por ejemplo, a ver, si yo tomo, vamos a probar, ¿eh?
11b. ¿Sí? Primero vamos a tomar una función que no exista el límite. ¿Sí? Por ejemplo, el g de x, ¿sí? Igual a, qué sé yo, 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces acá, en el 1, no existe. ¿Sí? Porque me da más infinito o menos infinito. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, de acá tenemos, aquí tenemos que el límite, cuando x tiende al 1 de g de x, ¿sí? No existe. ¿Sí? Acá entonces vamos a poner, no, para todos no, y acá, espera. Bueno, no sé dónde está el existe, acá está el existe, y entonces, acá, bueno, no existe. Vamos a poner que no existe, que tiene que estar por acá, a ver. Bueno. Acá tiene que estar, a ver. Ahí está. Ahí está, acá está. ¿Sí? No existe. Muy bien. ¿Sí? Pero bueno, yo tengo que encontrar una f de x que el límite exista cuando el x tiende a 1, ¿sí? Y que el producto exista. Y para que el producto exista, lo que tengo que hacer es cancelar esto. ¿Sí? Y bueno. Entonces, por ejemplo, sea f de x, ¿qué se le ocurre? A ver. ¿Puede ser solo x menos 1 sobre Sí, 2? ¿Vale? sí, cómo no. Puede ser, o sea, vos decís x menos 1 solamente. Sí. Sí, sí. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 0. Claro. ¿Sí? Y el límite del producto es igual a 1. Claro, entiendo, sí. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Entonces, la idea de esto, de buscar un contraejemplo, es arrancar por lo que quiero llegar, o sea, negar lo que quiero llegar. ¿Sí? Entonces, si acá tengo que sea distinto a 0, bueno, tengo que decir, bueno, que el límite de g de x cuando x tiende a 0, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Arranco de ahí, que justamente habíamos agarrado esta que teníamos acá. ¿Sí? El g de x que tenía el g de x Cuando el x tiende al 1, bueno, esto me da 0. Listo. ¿Sí? Arranco de ahí y trato de reformarlo con la otra función. ¿Sí? Bien, sí. Bien. Muy bien. ¿Más dudas? Yo por mi parte no tengo más dudas. Gracias. Muy bien. Yo por mi parte tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay más dudas, entonces a ponerse las pilas para trabajar, ¿sí? Y el viernes, entonces, si quieren, nos estamos viendo para cerrar todas las ideas, pero yo
calculo que le va a ir bien, le tiene que ir bien. Sí. Confiamos en Bárbaro. ustedes, confiamos en ustedes. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Háganos quedar bien, che. Y aunque se me haya cortado, denle like acá abajo hoy, ¿sí? No. ¡Suscríbete! Claro, ponga el comentario, se le cortó el profe que estuvo hablando solo durante. ¿Sí? Haz que suene la campanilla para notificaciones. Bueno, no van a decir que no le ponemos onda con Aureliano, ¿eh? Le ponemos una onda, chicos. Falta que hagamos una coreo. Un día vamos a hacer una coreo, Aureliano. Sí, cómo no. Agarramos un temita y nos ponemos una coreo cuando termine la cursada. Muchas gracias, profes. Nos vemos el viernes. Bueno, Ok, nos vemos. gracias a todos. Nos vemos el Chao. viernes. Chau, Gracias, Nos nos vemos chiquitos. el viernes. Nos vemos el Chau, viernes. chau, Adiós. chau, chau. Hasta el viernes. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Nos vemos.